Nos sentimos contentos el día de hoy por el inicio de este magno evento. Damos inicio al tercer día del primer Congreso Internacional Electric Power Week Capacitor 2021, el cual reúne un gran equipo de profesionales especializados en temas de gran impacto mundial relacionando a la energía eléctrica y sus ramas afines. Tenemos certeza que las ponencias preparadas para ustedes serán de mucho provecho, las cuales contribuirán con su desarrollo profesional y académico, con información actualizada y puntual. Para iniciar la siguiente ponencia, informar a nuestros participantes que se encuentren presentes en la plataforma Zoom, que para tener una ponencia sin interferencias deberán tener sus micrófonos silenciados y sus cámaras apagadas, para evitar problemas de latencia u otro tipo de inconvenientes, debido a que el evento será grabado y compartido en todas nuestras redes sociales. Los participantes podrán hacer sus consultas usando el chat durante la presentación, las cuales nosotros estaremos haciendo llegar al expositor y se responderán 15 minutos antes de finalizar su exposición. A continuación damos la bienvenida al ingeniero Carlos Montenegro, ingeniero en energía egresado de la Universidad Nacional del Santa, con estudios de posgrado en ciencias energéticas realizados en la Universidad Nacional del Santa, especializado en procesos de transferencia de calor y eficiencia energética para la industria. Actualmente labora como docente del área térmica de la Escuela Profesional de Ingeniería en Energía, el cual nos honrará con su magnífica ponencia titulada Mecanismos de turbulencia en fluidos, una perspectiva metodológica desde las correlacionales experimentales de transferencia de calor y su impacto en eficiencia térmica de equipos industriales. Buenas tardes, ingeniero Montañez, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a los representantes también, al público en general. Vamos a dar inicio a una de las propuestas temáticas por parte de Invitación de Capacitor y vamos a conversar también de algunos aspectos muy interesantes respecto a los mecanismos de transferencia de calor que se tienen actualmente y cuáles son las ventajas para obtener una eficiencia energética. Gracias, ingeniero. Lo dejamos Entonces, a cargo. Para hacer... Continúa, ingeniero. Muy bien. Entonces, gracias. Para hacer una introducción respecto al contenido del tema, vamos a basarnos en un escenario en el cual nosotros tenemos que ubicar al panorama de la eficiencia energética, ya que actualmente es coyuntural ver que muchas empresas realizan procesos energéticos específicamente térmicos, que es el tema sobre el cual se evoca la presentación del tema, y sobre todo el uso y el manejo de los recursos energéticos que llegan a ser estratégicos dentro de un proceso industrial, ¿no? Entonces vamos a caracterizar un poco aquellos mecanismos de turbulencia que quizás ya se han estudiado en algunos tópicos de formación de algunas carreras profesionales relacionados a la ingeniería, dentro de ellas a mecánica de fluidos, ¿no? Ciertos trabajos también relacionados a la industria y a la aplicación, para ver sobre todo cómo estos pueden influir y cómo pueden impactar sobre todo positivamente en el concepto de eficiencia térmica, ¿no? Y vamos a ver también una gama de ciertos equipos térmicos que actualmente se usan en la industria, en las cuales podríamos encontrarles aplicaciones y ventajas. Entonces, para mostrar la siguiente ilustración, aquí les voy a indicar un elemento principal del cual se va a centrar la presentación. Vamos a hablar especialmente de unos elementos denominados turbuladores. Entonces, estos elementos se van a vincular específicamente con el fenómeno de la turbulencia y con la necesidad también de controlar los efectos turbulentos dentro de un determinado régimen, ¿no? Por ejemplo, estas pueden suscitarse en el mecanismo de transferir calor, en el caso de un equipo, de un intercambiador de calor, que a la vez puede calentar un fluido de trabajo, o también esta puede ayudar a enfriarla, ¿no? De ahí que viene también el concepto de que estos equipos pueden calentar o enfriar específicamente una sustancia de trabajo. Entonces, como nos vamos a evocar especialmente a estos turbuladores, vamos a identificar también algunos equipos que son muy importantes en el manejo industrial y que tienen gran relevancia por la importancia económica que estos influyen, ¿no?, en los indicadores energéticos. Por ejemplo, los denominados intercambiadores de calor. Entonces,
Estos equipos son de uso, si se puede decir, masivo en las industrias, aquellas industrias en las que se requiere, por ejemplo, la producción de algún elemento o fluido térmico, sea esta para transferir, ¿no? Por ejemplo, en los intercambiadores de calor, o también en el caso de algunas operaciones donde se necesite refrigerar, ¿no? De los enfriadores. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un equipo tradicional y convencional relacionado a un intercambiador de calor de coraza y tubos. Este tipo de configuración que estamos viendo permite estudiar o caracterizar un arrollamiento, como ustedes ven ahí, en la cual se ha definido, en este caso, un elemento de entrada y uno de salida, por donde se va a ingresar o propiamente va a salir un fluido, ¿no? Entonces, el mecanismo de trabajo sobre estos elementos se basa también en el estudio y la caracterización de la turbulencia, en el sentido de que tenemos que manejar un determinado régimen, o es decir, un flujo másico de ingreso, o una cantidad de masa por unidad de tiempo que debemos de ingresar a estos elementos para permitirle, en ciertas condiciones de diseño, calentarse o enfriarse, ¿no? Entonces, estos equipos industriales están pues desde los laboratorios experimentales, que también son usados mucho para reproducir ciertos fenómenos para el proceso de aprendizaje, como también se dan en las universidades, en los institutos, y también a mayor escala. Por ejemplo, en el caso de los intercambiadores que se usan en industrias, hablemos de la industria pesquera, ¿no? De la industria cervecera, cementera, en plantas textiles, e incluso también en operaciones cotidianas como son aquí muy cotidianos en la zona de Chimbote o en los alrededores, en el caso de las operaciones agroindustriales, ¿no? Bien, en este lado tenemos también otro equipo u otro elemento con una variante en la cual también pues, se identifica como un intercambiador de calor, en la que ya tenemos una especie de carcasa que ya es más significativo porque ya representa un modelo convencional que conocemos en la industria, ¿no? Con una característica de entrada para el fluido y una salida específicamente, pero internamente ustedes van a observar que ya tenemos un arrollamiento que probablemente haga el trabajo de elemento calefactor al momento de circularse un fluido, ¿no? Entonces, podríamos simular que en este equipo se puede ingresar, por ejemplo, un tipo de vapor saturado a cierta temperatura que va a hacer el trabajo como agente calefactor, que es el que va a proveer la temperatura para calentar alguna otra sustancia de trabajo, que puede ser un líquido, en este caso, o puede ser también otro tipo de estado de fluido, ¿no? Y las características importantes que hay que resaltar en este aspecto es, sobre todo, los parámetros de entrada, ¿no? Esto es importante para poder asegurar que la turbulencia que podamos obtener dentro del proceso de intercambio de calor sea también el adecuado y sobre todo el que sea predecible, en el sentido de que podamos tener control de las variables de salida, ¿no? Por ejemplo, cuando me refiero a control de las variables de salida, pueden ser propiamente relacionadas directamente al fluido, ¿no? La presión a la que abandona el equipo también se relaciona a la temperatura final con la que sale, que es propiamente la temperatura de un proceso deseado. Para eso pues se hacen los criterios de diseño que más adelante se van a explicar. Y también específicamente pues algunos efectos que sufre la variable cuando nosotros relacionamos al fluido, específicamente su temperatura o viscosidad, ¿no? Que son aspectos ya más introductorios para definir un fluido. Luego vemos algunas configuraciones, como se ve aquí en la gráfica, en la cual hay una disposición, ¿no?, en zigzag o una especie de triángulos por donde, en este caso, ingresa un fluido caliente y a la vez este gradiente térmico o este fluido de mayor temperatura es la que se va a encargar de comunicar el calor hacia el fluido frío que ingresa por este lado. Esta es prácticamente la concepción de intercambiador de calor que tenemos cuando nosotros interpretamos en la operación de un equipo de estos. Encontrar esa relación de manera eficaz entre el gradiente térmico intercambiado y las razones del flujo másico. Bien, luego vamos a observar también
algo importante en algunas otras variantes de intercambiadores de calor que podríamos disponer en la industria. Por ejemplo, estos tipos de intercambiadores ya están asociados especialmente pues, a un diseño peculiar, ¿no? Particular. Ya tenemos una especie de coraza esférica que a la vez tiene un espesor determinado, en las cuales también vamos a considerar los criterios de resistencia térmica que van a ir apareciendo poco a poco para poder caracterizar el proceso de transferencia en sí, ¿no? Ahora, la turbulencia, en este caso, también se va a ver relacionado especialmente a un indicador específico, es un número adimensional que la mayoría está muy relacionado a los diversos procesos, denominado el número de Reynolds, que lo vamos a ver también apropiadamente, las cuales nos va a indicar el régimen sobre el cual se encuentra un determinado fluido para poder ser abordado o tratado con acción específicamente adecuada, ¿no? Ahí también vamos a hablar un poquito sobre qué cosa es una correlación en transferencia de calor y qué cosa es una ecuación o ley fundamental en transferencia de calor. Entonces ahí vemos un esquema gráfico donde podríamos representar el proceso en sí de operación de este circuito, ¿no? Tenemos procesos de entrada y de salida de fluidos y un elemento que se encarga de intercambiar calor. Entonces, ahora en adelante, cuando ya escuchemos el término de intercambio de calor, tendremos que asociarlo a la vez con tres términos que se van a integrar, denominados, en este caso, mecanismos de transferencia de calor. Y estos mecanismos, en una operación común en estos equipos, existen a la vez, o sea, tres veces, o mejor dicho, los tres mecanismos a la vez, denominándose dentro de ellas muy principal, asociado al tipo de material que aborda en la transferencia de calor, es el fenómeno de conducción del calor. Y la conducción del calor, especialmente siendo una de las principales formas, es la que es dependiente especialmente del área de transferencia y de un coeficiente denominado conductividad térmica, ¿no? Eso lo vamos a ir asociando más adelante con algunas correlaciones que van a ir surgiendo. Entonces, así como la transferencia de calor puede iniciarse específicamente por la conducción del calor o también puede estar gobernada por la ley de Fourier, ¿no? Esta también se asocia al fenómeno convectivo, que es otro fenómeno de transferencia de calor, incluso que es más impredecible que el propio proceso de conducción de calor, ¿no? Debido a que el fenómeno convectivo en cualquier medio en que éste se desarrolle tiene pues una variación de punto a punto, si consideramos una distancia entre molécula a molécula o átomo a átomo que quisiéramos analizar en un fluido, es variable en el tiempo. Por lo tanto, los coeficientes que se obtengan a partir de una interpretación de un fenómeno convectivo son muy variables. De ahí que también podríamos tener algunas tabulaciones que nos tratan de dar una perspectiva o un margen de rango de valores que pueden estar encasillados en un determinado proceso, ¿no? Cosa que no sucede con la conducción. Por ejemplo, si analizamos el proceso de conducción del calor, especialmente la conductividad desde un determinado gradiente hacia arriba ya no varía demasiado, ¿no? Es por eso que incluso estos a una determinada temperatura se puede tabular. Es por eso que podemos encontrar coeficientes conductivos de ciertos materiales industriales tabulados en función a la temperatura, pero no podemos encontrar de manera cotidiana coeficientes convectivos tabulados en función a la temperatura porque es demasiado variable y casi impredecible. Hay ciertas condiciones que incluso nos permite definir en un contorno de un escenario para poder ubicar al coeficiente convectivo en un rango específico de trabajo. De ahí que aparece también algunas correlaciones de máximos y mínimos, de errores que pueden haber en ciertas fórmulas que ya conocemos también de manera tradicional de algunas bibliografías, ¿no? Por ejemplo, en algunos libros de transferencia de calor, muy similares también en libros de operaciones unitarias. Otros libros, por ejemplo, también en tratados de química, también hay. También se encuentran propiamente en las bibliografías de mecanismos de transferencia de calor que son conocidos, ¿no?
Muy bien, entonces ya que hemos caracterizado a este tipo de intercambiador de calor, vamos a ir viendo ahora el porqué también de esta geometría, ¿no? Ese es el otro aspecto interesante que hay en estos equipos industriales, ya que para tener una precisión de la funcionalidad hay que caracterizar dos efectos importantes, ¿no? El efecto mecánico que sufre la estructura en sí que va a soportar el medio de transferencia de calor, y también propiamente la eficiencia energética que tiene el equipo, ya que también se va a tener que establecer indicadores para el intercambio. Es decir, tenemos que ver, por ejemplo, variables que se ven afectadas directamente como gradiente térmico, por ejemplo, también una descripción de unas curvas que parametrizan el cambio logarítmico entre dos perfiles de temperatura, conocida como el método de diferencia media de temperatura logarítmica, otros métodos auxiliares que también nos ayudan a caracterizarlos, ¿no? Muy bien, entonces vamos a pasar ahora a observar este tipo o modelo de elemento de trabajo que va a hacer el trabajo específicamente de intercambiar calor. Especialmente se utilizan estos tipos de arrollamientos que parecen una configuración de resorte que le permite a un fluido, especialmente, por ejemplo, un gas, hablemos así, un fluido en estado gaseoso que puede ser un vapor saturado o puede ser aire caliente, dependiendo de las condiciones que se quiera realizar. En esta geometría se va a producir un mayor, si se puede decir, una mayor variación de caída de presión por la forma en que está distribuida, ¿no? Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, tener un arreglo lineal, es decir, desarrollado de extremo a extremo, es como si fuese una manguera. Yo estiro este elemento y desarrollo su longitud, voy a tener una caída, en ese caso de presión, en esa longitud, y voy a tener otra caída de presión si es que yo mantengo este arrollamiento, ¿no? Ahora, cuando hablamos de caída de presión, también se relaciona demasiado con la turbulencia, debido a que el factor que va a influir aquí ya netamente tiene que ver con un determinado factor de fricción. Y este factor de fricción aparece en todo tipo de fluido que hace contacto con alguna superficie que lo alberga. Por ejemplo, ¿no?, al discurrir una cantidad de agua sobre una placa caliente, también existe factor de fricción, o al circular, por ejemplo, una cantidad de agua en un conducto, en una tubería. Entonces, el perímetro de contacto que tiene el líquido internamente al fluido va a producir una pequeña adherencia de una capa sobre su superficie interna, produciendo pues que las capas o líneas de velocidad que hacen contacto próximo a la tubería se retengan. Entonces, esa ligera retención que se genera al interior de los tubos produce pues un fenómeno viscoso que a su vez genera ciertas perturbaciones que, si los interpretamos a nivel de intercambio de calor, genera una resistencia térmica que no conviene. Entonces, de ahí que aparece también el concepto de capa límite, ¿no? Entonces, ese concepto de capa límite, que es especialmente o naturalmente abordado propiamente por la mecánica de fluidos, nace ahí. Su concepción e interpretación se fija en la mecánica de fluidos, pero puede extrapolarse para interpretarse qué sucede a nivel de diversas aplicaciones. Por ejemplo, cuando hablamos de transferir un líquido caliente a través de un intercambiador o un tubo, o también puede aparecer cuando hay la necesidad de bombear determinado líquido a través de una bomba. Entonces también aparece este fenómeno de capa límite. Entonces, ahora en adelante, cuando relacionemos estos fenómenos de capa límite, también se van a asociar a efectos viscosos, también a fricción, a un factor de rozamiento o a un coeficiente de fricción, ¿no?, que también están catalogados matemáticamente para poder hacer efecto sobre alguna correlación de transferencia, ¿no? Entonces, aquí vemos unos modelos. Si ustedes observan, en esta parte presenta una especie de horquilla de 3 elementos fijados como si fuesen unas aletas. Aquí también vamos a hablar en algunos conceptos de aletas
o superficies extendidas que se usan mucho en la industria, no solamente en los equipos térmicos, sino también en los sistemas, por ejemplo, electrónicos, donde se necesita disipar calor, ¿no? Producto de unas operaciones. Entonces, aquí vemos ya algunos elementos convencionales que ustedes ya conocen a través de las revisiones bibliográficas. Muy bien, ahora vamos a observar algunas características importantes de dónde aparece ya ahora el concepto de turbulencia. Observen, cuando nosotros analizamos este tipo de cordón metálico, vamos a considerar que este es un cordón metálico, un elemento. Como ustedes observan, aquí se ha hecho un corte para ver el inserto que hay internamente, en la cual, si nosotros suponemos que hay una circulación de fluido interno, aquí, esta sección o este elemento puede también albergar otro fluido. De aquí que podríamos hablar ya de la noción de elementos concéntricos para poder hacer un estudio característico o modelar un mecanismo de transferencia de calor, ¿no? Entonces aquí también podemos ver otra variante, vemos un tubo con cierta inclinación, como ustedes ven ahí. Probablemente este siga su formato espiral, pero solamente se ha extendido una parte de corte donde está unido por una membrana, ¿no? Esta membrana con la que está unida ahí también hace la función peculiar de aleta, ¿no? O de un elemento denominado superficie extendida, ¿no? Que no son nada más que pequeñas áreas que se incrementan para mejorar o aumentar la tasa de transferencia de calor, ¿no? Eso es en el sentido del uso del equipo que le querramos dar. Por ejemplo, si es que queremos enfriar rápido una sustancia, entonces adherimos probablemente más área o más superficie para que se disipe el calor. Y en ese sentido podríamos encontrarle múltiples aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, va desde las aplicaciones pasivas, desde el uso de los recursos energéticos solares también, cuando se confeccionan ciertos colectores y se necesita, por ejemplo, captar la radiación solar que viene, en este caso del sol, y se necesita una determinada superficie que se encargue de colectar ese calor y transferirlo al fluido de trabajo, ¿no? Probablemente puede ser producción de agua caliente sanitaria, ¿no? Que se usa mucho en estas aplicaciones energéticas. Aquí ya tenemos un elemento más elaborado basado en tubos que probablemente sea un elemento utilizado en laboratorio. Entonces, estas configuraciones que ustedes ven o estos arreglos son utilizados ampliamente en los laboratorios para mayores datos e informaciones respecto a algunas variantes que se puedan hacer con estos elementos. A partir de los estudios que podamos concreto a nivel de laboratorio, ya podemos empezar a plasmar algunas iniciativas para proponer alguna ventaja o una mejora frente a equipos industriales que ya están operando en la industria, ¿no? De ahí que viene el proceso de optimizar, ¿no? De mejorar, ¿no? Por ejemplo, trabajar sobre el concepto de eficiencia, ¿no? Es bastante útil estos elementos. También, por ejemplo, están relacionados la turbulencia en estos tipos de intercambiadores de calor que se basan especialmente en superficies corrugadas, ¿no? Este tipo de intercambiador, denominado intercambiador de placas, es de amplio espectro de uso industrial, ya que pues especialmente se usa para calentar, por ejemplo, fluidos industriales, desde composiciones, hablemos así, de alta densidad hasta densidades moderadas, ¿no? Y la ventaja que tiene estos intercambiadores, que también tienen un funcionamiento o una operación en base al régimen de fluido que maneja, es la turbulencia en base al número de Reynolds que logran desarrollar a través de estos elementos, ¿no? Este equipo está conformado por placas especialmente, son placas empaquetadas que van unidas con una pequeña separación muy finita. Entonces, eso le permite también al sistema hacerse más eficiente. Si es que nos basamos en el concepto de superficie extendida, estos equipos pueden empaquetar más superficie, a diferencia, por ejemplo, de sus homólogos, que pueden ser intercambiadores de tubo y coraza en sus diversos arreglos, ¿no? Es mucho más eficiente.
Pero ¿cuál es la desventaja? En el aspecto de su fabricación, de su diseño, porque todo equipo presenta ventajas en algún aspecto, pero también tiene sus contraventajas o desventajas. Por ejemplo, en el caso de estos intercambiadores de placa, tenemos la desventaja en cuanto a la caída de presión. Tenemos que manejar adecuadamente una caída de presión en base a la naturaleza del fluido que estemos operando. Por ejemplo, si es un fluido de alta densidad, tenemos que tener fluido pueda discurrir sin ningún problema o no se adhiera sobre de las placas que se ven aquí en la parte inferior, porque en esta zona, como ustedes ven que parecen huellas dactilares, es en sí los elementos que hacen propicio para que la turbulencia mejore. De ahí vamos a asociar a la turbulencia, que debe de producirse pero de manera controlada, y también cómo este puede afectar el coeficiente convectivo en el caso de que nosotros estemos operando con fluidos. Hablemos de líquidos, ¿no? En el caso de líquidos especialmente. Ya en otras situaciones podríamos asociarlo con coeficientes convectivos que pueden asociarse a gases, ¿no? Puede ser gases de combustión, como las que se producen en calderas pirotubulares, especialmente en estos equipos que poblan, ¿no? Actualmente el parque industrial, están en casi todos los procesos, y también en equipos de impulsión, hablemos de bombas, ¿no? Pueden haber también ventiladores industriales. En cualquiera de estos elementos se puede aplicar el concepto de turbulencia, ¿no? Y la posibilidad de encontrar una mejora de eficiencia energética asociándonos especialmente a las variables, ¿no? Que relacionan al fluido. Entonces, aquí, como ya vemos, este es otro elemento de intercambiadores de calor en donde también predomina la turbulencia. Entonces, estos modelos o estas corrugaciones que ustedes ven es especialmente la geometría o las formas que puede presentar algún fabricante o un proveedor, especialmente la razón para que estas hendiduras o estas perturbaciones tengan esta forma, se relacionan a un principio y va a depender mucho del fluido, ¿no? ¿Qué características tiene el fluido? Y tiene que seleccionarse apropiadamente un tipo de placa, ¿no? No hay alguna, si se puede decir, una receta específica en cuanto a la selección, siempre y cuando antes se tenga que hacer un estudio o una evaluación del fluido, ¿no? Considerando tres aspectos principales, ¿no? No son las que predominan al momento de seleccionarlo, pero hay otras. Por ejemplo, es la caída de presión, el gradiente térmico y el flujo másico. Entonces, si al menos consideramos estos tres elementos de entrada para analizar el desempeño de un fluido en un equipo de intercambio de calor, al menos vamos a tener un 70 o un 80% de las, si se puede decir, las variables predecibles en lo que puede suceder en el proceso, ¿no? Puede ser un enfriamiento o un calentamiento óptimo. Entonces, ahí vamos a explicar también qué es lo que sucede propiamente en un tipo de intercambiador muy familiar, donde la turbulencia es prácticamente propia y natural de la geometría del equipo que lo conforma. Observen, esta es una imagen de corte que vamos a ver tanto en 3D, ¿no? Y en 2D. Entonces vamos a mostrar por dónde es de que ingresan, por ejemplo, los fluidos de trabajo en el caso de este intercambiador. Ustedes observan en la parte inferior vamos a tener la entrada de los tubos. Aquí hay un banco de tubos o también llamado paquete de tubos por donde va a circular un fluido, ¿no? Puede ser agua fría, agua caliente, pero también hay un criterio especial para decidir y elegir convenientemente por dónde debe de circular un fluido, ¿no? Eso también trae a la mano, ¿no?, recordar algunos principios para caracterizar sobre todo cómo se comporta el perfil de enfriamiento de un fluido, ¿no? Considerando, por ejemplo, si es que este fluido discurre en paralelo o va en contracorriente, ¿no? En ese sentido también ya hay una teoría bien conformada para poder explicar el tipo de arreglo de estos intercambiadores, que va desde su configuración geométrica, que va desde la selección del material, el tamaño,
el tipo de carcasa, los materiales de carcasa, número de tubos, número de pasos y las aplicaciones, ¿no? Entonces, estos criterios ya están formados y ya están establecidos de forma general en la mayoría de bibliografías que manejamos en la materia de transferencia de calor. Pero vamos a ver la acción, especialmente la turbulencia, como elemento, en este caso, influyente. Miren, cuando se tiene un ingreso de fluidos, ese másico que ingresa, esa cantidad de masa por razón de tiempo que ingresa, se distribuye por estos tubos, ¿no? Entonces, esta zona y luego sale por este lado. Se supone que si este fluido ingresa frío, vamos a suponer que ingresa frío, debe de haber por aquí otro fluido, ¿no?, con mayor temperatura que le permite esa transferencia de calor, ¿no? Como cité al principio, para poder tener transferencia de calor, primero hay que tener un gradiente térmico o un diferencial de temperatura. Entonces, con un fluido que podamos tener en la industria, ¿no?, puede ser un fluido especialmente preparado para calentarse o ingresarse al intercambiador, o puede ser un fluido, un líquido, un vapor, un remanente de vapor que se ha recuperado de un proceso. Entonces prácticamente va a venir si se puede decir, la importancia de la eficiencia o la eficacia que pueda tener los equipos. Por ejemplo, no es lo mismo extraer vapor vivo de una línea, ¿no?, y luego alimentar al equipo, al intercambiador como sustancia calefactora, que recuperar quizás condensados, ¿no?, de un tanque donde se tiene atemperado, por ejemplo, agua para suministrar hacia una caldera, o también retornos de condensados de ciertos servicios o puntos de servicios que puedan venir, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, tendríamos que ver la operación más eficiente, porque en realidad generar solamente una unidad de masa, ¿no?, un fluido calentado a cierta temperatura, ya es costo de economía, porque para producir un gradiente de temperatura en un fluido de trabajo se ha quemado combustible, ese es uno, el combustible tiene un valor. Se ha utilizado también recursos humanos para las operaciones, se consideran también el aspecto del mantenimiento de los equipos. Entonces, producir una unidad de fluido a cierta temperatura involucra costos, ¿no? Y si especialmente se tiene que producir ese fluido o se tiene que extraer de una línea importante del proceso, se tiene que ser más concienzudo todavía al momento de hacer uso de estos equipos, ¿no? La mayoría de aplicaciones energéticas que podamos ver en la industria relacionadas a la turbulencia la podemos ubicar, por ejemplo, en el caso de las industrias pesqueras, que es muy familiar aquí en la zona. Entonces, la industria pesquera utiliza vapor saturado, por lo general, a una presión moderada, ¿no?, para poder obtener térmica en el vapor, y este vapor haga como un agente calefactor. Entonces, estas unidades de generación, que pueden ser calderas pirotubulares, que ya son muy conocidas, producen este vapor saturado, ¿no? Luego se conducen a un recipiente llamado domo, de donde se genera, o también le llaman manifold, para poderse hacer la distribución adecuada según los niveles de presión que consuman los puntos de servicio, ¿no? Entonces, estos intercambiadores de calor son los más familiares que hay actualmente en la industria, y las hay de varios modelos, ¿no? Hay según el número de pasos, en este caso, según la geometría que también vamos a ir viendo, ¿no? Muy bien, luego ya entramos directamente al concepto, ¿no?, de turbulencia, ¿no? ¿Cómo asociamos la turbulencia? ¿Es conveniente obtener un régimen de flujo turbulento rápido en un proceso? Por ejemplo, es una pregunta importante. Ahora, la turbulencia, en este caso, ¿cómo se estudia y desde dónde parte su interpretación? Entonces, para remontarnos un poquito y encontrarle un punto de origen a este importante término, es asociarlo sobre todo a los inicios, ¿no? En el año 1842 hasta 1912, Reynolds, es muy conocido, hizo en este caso una pequeña máquina, como ustedes ven, observen la proporción, en la que se tiene una cuba, un recipiente, ¿no?, sobre la cual él va a realizar una prueba para ver cómo es de que en realidad se comporta el fluido en el seno de otro fluido. Es decir,
aquí se usó especialmente en el experimento un colorante, se inyecta otro fluido que es un colorante, o llamémosle un titulante, que es la que nos va a permitir visualizar el régimen en la que se desarrolla, y luego, como explica aquí, no este colorante, en un líquido que circula por un tubo largo de sección circular, como se ve acá, y sobre todo ver cómo influye en este caso la geometría, ¿no? Este experimento permitió en este caso extender algunas soluciones analíticas que ya se habían confirmado con trabajos anteriores, por ejemplo como la de Poiseville, ¿no? Entonces de aquí es de que nosotros podemos ya relacionar en los textos el inicio, ¿no? El inicio especialmente del desarrollo de los regímenes. Por ejemplo, en esta parte ustedes van a ver un pequeño tubo en la cual ingresa una línea de fluidos que se mantiene en su forma geométrica casi constante de inicio a fin. Mientras que en la parte central vamos a observar que ya hay una ligera perturbación, ¿no? Y que luego se genera una diseminación del fluido y se rompe la estabilidad lineal, si se ve, que se ve aquí en la parte de arriba. Mientras que aquí, en el tercer elemento, ya observamos que la turbulencia empieza mucho más antes. Si ustedes observan, van a encontrar que para los tres elementos, aquí aparece un término importante, que es muy usado en los libros de mecánica de fluidos y en los tratados siguientes, que habla de longitud desarrollada, longitud de entrada, ¿no? En el caso experimental. Entonces, todo fluido cuando hace contacto con alguna superficie interna, puede ser un tubo, si es que el fluido se va a desplazar interiormente, al inicio, al hacer contacto, genera una resistencia. Entonces, esa resistencia o esa retención que se produce va a generar cambios especialmente relacionados a la viscosidad, si es que esta superficie está, por ejemplo, influenciada por un agente calefactor, hablemos de un tubo cuya superficie esté caliente, entonces va a variar su viscosidad o su densidad. Luego también está, por ejemplo, relacionado al coeficiente de fricción, ¿no? Toda tubería ofrece una resistencia al paso y por lo tanto va a ofrecer una resistencia a su desplazamiento. De aquí que nosotros vamos a tener también como un elemento que va por ejemplo, a intervenir en la turbulencia. Entonces, si ya nos visualizamos un poco más, ya tenemos el régimen de flujo en un tanque, o también llamado cuba de Reynolds, que es muy conocido, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un flujo laminar, ustedes observan, ese flujo laminar mantiene una geometría lineal de extremo a extremo, no hay perturbaciones considerables, mientras que aquí con una ligera perturbación ya vemos que esta línea empieza a deformarse o a mantener una cierta deformación, mientras que en la etapa de transición que ustedes observan ya vemos unas pequeñas ondulaciones que se parecen a olas, y estas líneas internamente que intentan, ¿no? Parece dar conformidad a una ola, empiezan a perturbarse en puntos gruesos. Estos puntos gruesos que se notan aquí son zonas de cambio de presión, ¿no? Y luego ya tenemos una turbulencia desarrollada. Entonces, este efecto o este proceso que nos lleva desde el fenómeno laminar hasta la turbulencia se ha caracterizado bastante en los libros de mecánica de fluidos, y especialmente se ha extraído cierta información para conformar los diversos estudios en régimen de transferencia de calor, ¿no? Debido a que actualmente tenemos que asociarlo a estos fluidos, lo asociamos con conductos, con tuberías, con placas o cualquier superficie que en este caso tenga contacto con ellos, ¿no? Ahora, lo interesante para analizar aquí es de que, por ejemplo, la mayoría de los regímenes, hablemos de laminar, transicional y el turbulento, con todos los aspectos que trae, pues la turbulencia también desarrollada, encontramos de que la mayoría de correlaciones de transferencia de calor para el estudio, en el caso laminar, están bien definidas, ¿no? La laminaridad ha sido bien estudiada
y es bien caracterizada, e incluso hay un patrón de correlaciones que lo puede albergar de extremo a extremo. Si hablamos desde la configuración de Reynolds, desde Reynolds inicial hasta un valor de 2000, hay correlaciones que pueden, como se dice, abarcar el contexto de análisis. Esto es válido tanto para fluidos compresibles o fluidos incompresibles. Pero, ¿qué sucede cuando analizamos los procesos de transición? La transición, en este caso, es otra perturbación que se localiza desde que el fluido en su estado laminar pasa hacia la turbulencia, ¿no? Entonces, lo que sucede es de que es tan caprichoso analizar este fenómeno, por lo cual también no se encuentran muchas correlaciones de transferencia de calor en el régimen de transición. No se encuentran. Si ustedes revisan bibliografías desde operaciones unitarias, transferencia de calor, por ejemplo, otros libros especialmente de química también, en los textos de química le dan un tratamiento especial a estos fenómenos, no se encuentran demasiadas o abundantes correlaciones de transferencia para el caso de turbulencia. Y vamos a analizar por qué no se encuentran, ¿no? Por ejemplo, ya que uno de estos es el que, si lo analizamos en el contexto de la producción en laboratorio, la transición es tan rápido, dura tan poco, que medir los efectos o cambios térmicos o cinemáticos en ese instante de tiempo es casi inservible, por no decir imperceptible. Pero sin embargo, si yo baso el estudio del proceso de transferencia de calor, de cambio de moléculas a nivel cinética molecular en un líquido, yo tengo una amplia banda, ¿no? En cambio, el proceso de transición no. Y más aún si es que nosotros llevamos este concepto a la industria. Si ustedes observan, la mayoría de procesos de intercambio de calor, sea cual sea el fenómeno o el servicio que realiza una máquina o un fluido, la mayoría de escenarios está dentro del fenómeno turbulento. La mayoría. ¿Por qué? Porque usamos bombas, ¿no? También usamos ventiladores, ¿no? Estamos usando sopladores, cualquiera de estos tipos. Usamos también, por ejemplo, en el caso de los intercambiadores de calor, hay un caudal o hay un flujo másico, por lo tanto, que por lo general está en el régimen, en este caso, turbulento, ¿no? De ahí que a veces, para hacer un estudio, especialmente en la mayoría de casos, cobra más interés en el estado turbulento. Muy bien, entonces luego vamos a observar algunas denominaciones que aparecen cuando ya hablamos de turbulencia, ¿no? El concepto de turbulencia lo prefijamos, por ejemplo, como un desorden, ¿no? Lo asociamos a un desorden, por ejemplo, a un proceso inestable en el tiempo. También lo podríamos asociar a la turbulencia como un desarreglo, ¿no? Y es tan natural hablar del proceso de turbulencia que incluso los mecanismos de transferencia de calor se dan en ese sentido. Por ejemplo, si ustedes analizan el proceso de transferencia por conducción del calor, especialmente basado en el material, en el coeficiente conductivo del material, la transferencia de calor es direccional, porque especialmente inicia desde un punto y se transmite a través de una red vibracional de las moléculas que conforman el sólido, transmitiendo el calor a través de esa red, ¿no? Entonces tienes prácticamente una dirección de flujo de calor. Ahora, si es que nosotros analizamos el proceso, por ejemplo, en el caso de la convección, es más caótico. ¿Por qué? Porque en el caso, si lo abordamos por el sentido de las fuerzas de repulsión o fuerzas de cohesión, como son las que usamos generalmente en física para poder definir un estado en un fluido, podríamos decir que estas fuerzas de interacción, hay mayores colisiones, y esto hace pues de que cualquier medida del valor del cambio de energía entre un punto y otro sea variante tanto en el tiempo como en la distancia. Es por eso, como les mencionaba en la diapositiva anterior, que no podemos tener coeficientes convectivos tabulados en base a gradientes térmicos, los coeficientes conductivos, porque prácticamente la transferencia de calor por conducción se da a través de una vibración de una red de átomos o moléculas que conforman
una superficie, ¿no? Y tiene un valor específico. Por ejemplo, dependiendo de la calidad de material, podremos decir que una superficie transfiere mucho más rápido el calor que otros, ¿no? Por ejemplo, de ahí también podríamos deslindar entre la denominación del concepto físico, ¿no? De aislante, ¿no? Y conductor, ¿no? En ese sentido. Entonces, todo lo que nos interesa con relación a transferencia de calor o también a turbulencia está asociado a estos dos conceptos, ¿no? Un material se puede comportar como aislante térmico, ¿no? O también como un buen conductor del calor, ¿no? Desde ese principio. Ahora, algo interesante también está basado en la tridimensionalidad, ¿no? ¿Y a qué se refiere con este término? Especialmente a que nosotros, cuando hacemos un estudio de fluidos, por ejemplo, cuando queremos analizar la turbulencia, naturalmente la turbulencia, así como la transferencia de calor o la interacción que se pueda dar en el fluido, se da en las tres coordenadas, ¿no? Y si más lo supeditamos al tiempo, tenemos esa variable de control. Pero por lo general, nosotros hemos tratado de plasmar los fenómenos en dos dimensiones, fundamentalmente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en dos dimensiones, ¿no? O en dos direcciones? En ese sentido, también un análisis completo de fluidos se tendría que hacer en su forma tridimensional. Y esto también va a depender también del régimen. ¿Por qué? Porque se puede hacer en un proceso transitorio, ¿no? Que es un fenómeno un poquito más cercano a la realidad de los procesos industriales que vemos en las empresas, por ejemplo, ¿no? Nosotros sabemos que las empresas tienen un determinado tiempo y secuencia de operaciones, es un circuito en la cual cada equipo desempeña un tipo de proceso o realiza un trabajo especialmente. Entonces, prácticamente cuando un equipo termina su proceso, entra a un proceso de ciclo. Entonces, todo elemento o equipo que realiza un ciclo puede ser estudiado y caracterizado, porque tiene un inicio y un fin. Entonces, en ese proceso yo puedo analizar varios aspectos, ¿no? Desde la dinámica del fluido, desde el comportamiento del material, qué es lo que pasa, por ejemplo, con la transferencia de calor, qué pasa con el enfriamiento, por ejemplo, cómo influye en la caída de presión, porque los equipos cumplen un ciclo, ¿no? Entonces, esto sería también una característica importante de la turbulencia, ¿no? Una de ellas es la irregularidad y la otra es la tridimensionalidad, ¿no? Muy bien, otro aspecto importante es la difusividad, que a veces no se toca, les menciono esto, cuando se trata puramente de transferencia de calor, pero la difusión molecular está presente también sumados a los tres mecanismos de transferencia de calor. Por ejemplo, miren, cuando se tiene un generador de vapor, denominado como caldera, si bien es cierto, hay un proceso de evaporación que se realiza a una presión interna con la que opera el equipo. Hablemos de un caldero convencional, puede estar operando entre 7 bar internos, presión interna, o también 110 psi, ¿no? Entonces, en esas condiciones, aparte que se está generando vapor saturado, ese fenómeno mismo es prácticamente un proceso de difusión. ¿Por qué? Porque hay migración de masa. Esa migración de masa en un volumen de control al cual nosotros le denominamos caldera o un recipiente a presión, necesita reponer la cantidad de líquido para que siga operando en un ciclo, ¿no? Y ahí hay un sistema de abastecimiento de agua, que es una bomba, que se encarga de suministrarle en los mejores términos agua temperada internamente para que el ciclo se siga produciendo. Entonces, cuando nosotros realizamos un análisis, por ejemplo, de la turbulencia internamente en un recipiente cerrado como es una caldera, ¿no? Un domo, tenemos que también observar desde la óptica de la difusión, ¿no? Y cuando hablamos de difusión, tenemos que hablar especialmente de la ley de Fick y sus mecanismos, ¿no? Y hay incluso un tratamiento, un tópico especial donde se compara a la ley de Fourier, que es propiamente la ecuación asignada para explicar la transferencia de calor, especialmente en la conducción, y a su vez asemejarlo a la ecuación o ley de Fick, ¿no? Mientras que por un lado, en el caso de la transferencia de calor por conducción, nosotros tenemos una conductividad térmica, que es una propiedad
especialmente física del material. Por el otro lado, en el caso de la difusión molecular, ya nosotros tenemos un coeficiente de difusión, ¿no? Entonces, al lado derecho, ustedes se acuerdan, tenemos un gradiente térmico para el caso de la ley de Fourier, y al lado derecho, para la ecuación de difusión, tenemos el gradiente de concentración, ¿no? Entonces, ambos elementos representan potenciales para que se genere la migración de masa, en el caso de la difusión, o la migración de flujo de calor, en el caso de los mecanismos conductivos, ¿no? Esa interpretación les menciono porque a veces cuando lo tratamos netamente con correlaciones de transferencia de calor, dejamos esa interpretación, ¿no? Muy bien, luego aparece el concepto de disipación. Y la disipación está relacionado pues a masa o a gradientes, en este caso de energía, ¿no? Entonces la energía que se pueda transferir en este caso o que se requiere producir también tiene estas características, ¿no? Y la disipación va a depender, en el caso del análisis másico, de la concentración para la difusión, y en el caso de la transferencia de calor por conducción va a depender del delta de temperatura, ¿no? Ese delta de temperatura es prácticamente la fuerza motriz que hace posible que un elemento pueda intercambiar calor con otro, ¿no? Y ya sabemos la definición para estos casos, ¿no? La definición dice que la transferencia de calor cesa cuando ambos elementos han llegado a una temperatura de equilibrio, ¿no? Ese es el sustento teórico que siempre se le da. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con turbulencia? Demasiado, porque prácticamente el medio, el que el calor usa para viajar de un punto a otro, es un medio o es una sustancia. Puede ser agua o puede ser aire, ¿no? Y el aire y el agua tienen propiedades especialmente físicas que nos permiten asociarlo a una determinada temperatura y área. De ahí que sale la relación de coeficiente convectivo, ¿no? Insisto también ahí, de ahí también que podríamos interpretar que los coeficientes convectivos a nivel matemático son muy caprichosos, ¿no? Se necesita especialmente tener un contorno bien definido para poder localizar un valor aceptado de coeficientes en una gama. Es por eso que incluso estos valores pueden variar de manera proporcional cuando nosotros los comparamos con los que aparecen tabulados en los libros, ¿no? Y a veces sucede eso. Entonces, de ahí también les voy a explicar por qué es de que estos coeficientes que aparecen no se asemejan a los coeficientes que se obtienen en laboratorio, ¿no? Con pequeños equipos, con dimensiones más reducidas, quizás con variables, con parámetros mucho más pequeños que las que se suscitan en un proceso industrial real, ¿no? Bien, ahora ya entramos pues al número adimensional, uno de los más importantes que yo considero para poder caracterizar en qué régimen o estado estamos cuando caracterizamos a un fluido. Este rige para gases, para líquidos, por lo pronto es todavía uno de los indicadores adimensionales más importantes, ¿no? Entonces los elementos de estudio para el número de Reynolds, incluso acá dice altos valores de Reynolds, esto me está diciendo que estamos en una turbulencia desarrollada, se relaciona a la densidad del fluido, a la velocidad que lleva el fluido y al diámetro. Aquí, cuando ya hablamos de diámetro, esto ya me lleva a pensar de que hay un fluido que está trasladándose internamente por un conducto, ¿no? Podemos trabajar bajo su viscosidad dinámica o también cuando hacemos la equivalencia de la densidad sobre la viscosidad dinámica, trabajamos con su viscosidad cinemática, ¿no? Aquí también puede estar asociado, si no es a tuberías, puede ser una longitud. Si es que yo trato de evaluar, por ejemplo, el número de Reynolds dentro de una placa. Por ejemplo, si yo tengo una determinada placa, yo voy a hacer esto, por ejemplo así, una pequeña placa en la cual, por ejemplo, tengo un perfil de velocidades, es decir, unas líneas, donde yo llego con una velocidad tal, pero yo puedo tener una temperatura aquí, una temperatura de placa que es superior a la temperatura de ambiente, ¿no? De aquí que ya aparece el concepto de gradiente. Entonces, cuando yo analizo este tipo de fluido, voy a considerar una longitud, porque está definida esa longitud, puede ser así. También voy a observar algo, que aquí se va a formar, ojo, un gradiente, es decir, todas las líneas de velocidad, en este caso, supongamos que sea aire, que hagan contacto inmediato
con la superficie de esta placa, va a empezar a generar unas pequeñas turbulencias. ¿Producto de qué? Producto de dos aspectos o dos condiciones. Una de ellas la asociamos a la geometría, ya que toda placa, por más lisa que sea, tiene una imperfección. Entonces, esa parte irregular hace contacto con las líneas de corriente de velocidad que generan una pequeña retención mínima, pero suficiente como para generar estas perturbaciones. Y el otro aspecto es el fenómeno, cuando esto se da en un régimen de convección natural, es el fenómeno de efecto termosifón, ¿no? Ese efecto termosifón, que también se utiliza mucho para caracterizar el contexto de cómo se mueve un fluido cuando se analiza, por ejemplo, la intervención de la radiación solar sobre algún fluido que queramos calentar, ¿no? En fluidos, en este caso, caloportadores. Sucede que aquí, a medida que nosotros vamos subiendo, por ejemplo, hablemos de longitud 1, una distancia de longitud 2, longitud 3, aquí se van a formar ciertos gradientes de velocidad. Es decir, en esta zona se genera un pequeño retraso de la velocidad producto de la fricción, pero a la vez también se genera cierta turbulencia producto de la cercanía que tiene estas líneas de velocidad con la temperatura de la placa. Pero a medida que nosotros nos vamos alejando, por ejemplo aquí nos alejamos de la placa, vamos a encontrar que ya no tenemos una dependencia de la temperatura. Pero ¿qué ha sucedido? Que en estas regiones, en las regiones más bajas, el aire se ha calentado. Entonces, ese calentamiento de aire ha generado que la densidad del aire baje. Entonces, cuando el aire baja, entonces es prácticamente una masa más ligera. Y al ser más ligera, asciende, tiende a subir. Ese movimiento ascensorial que nosotros caracterizamos genera un desplazamiento o un aplastamiento de las corrientes de aire frío que están más arriba, que no han sido afectadas por la temperatura, ¿no? Luego de eso, ese movimiento circular o arremolinado es la que va a producir los conocidos, por ejemplo, arremolinamientos o la turbulencia. Pero a nivel de estas condiciones, esas pequeñas perturbaciones son casi imperceptibles. Son casi imperceptibles. ¿Cómo la podemos visualizar? Como estos elementos se pueden visualizar en base al cambio térmico, ya que el único elemento que va a variar es la densidad, especialmente, entonces podríamos hacer una pequeña medición termográfica donde podamos ver mediante bandas de colores esos gradientes térmicos, ¿no? Pero este efecto se da acá, en una placa. Es por eso que incluso este número de Reynolds se puede relacionar también para una placa, ¿no? Como la densidad, la velocidad que lleva, en este caso, y una longitud de placa, ¿no? Sobre su viscosidad. Ahora, ¿qué sucede? Que también hay una zona bien marcada que abre paso al otro concepto denominado capa límite, ¿no? Ese concepto de capa límite ya asocia a este fenómeno, ¿no? Si bien es cierto, tenemos aquí una dependencia de gradientes de velocidad, vamos a basarnos en la capa límite cinemática, va a haber una zona de dominio de esa capa límite. Toda esta zona que nosotros podamos considerar aquí, vamos a llamarlo así, es prácticamente una zona donde prácticamente esta capa límite ha influenciado en los gradientes de velocidad. Es por eso que en la mayoría de bibliografías aquí aparece pues un signo de velocidad subinfinito donde indica que esta velocidad de ingreso es una velocidad que no depende especialmente de la franja de dominio de la capa límite. Ahora, cuando introduzcamos el concepto de capa límite para ver el tema, cómo influye en el caso de la turbulencia, esto se puede interpretar como una resistencia a la transferencia de calor, si es que lo vemos desde ese lado. Porque justamente aquí, en esta zona, estos gradientes disminuyen y en esta zona la transferencia de calor se reduce. Entonces, si esto sucede en una placa, ahora ustedes se imaginan qué sucede en una tubería. En una tubería nosotros tenemos esta sección, vamos a trazar una línea eje, donde nos va a indicar que es el centro. Esa capa límite se forma aquí y se forma acá. Es decir, esta parte es lo que yo estoy dibujando acá. Pero la parte superior interna es la que va a permitir que este fluido se estrangule en un punto. Ese estrangulamiento o ese embudo que se genera acá
va a permitir pues una turbulencia casi natural propiamente de los elementos corrugados o de las ondulaciones o las imperfecciones que pueda tener la superficie de contacto. Y más aún, si esta tubería lleva un fluido a cierta temperatura, se adicionan otras variables, ¿no? Es por eso que aquí analizar estos fenómenos con altos números de Reynolds y más aún asociados al fenómeno convectivo, sea para trasladar un líquido, sea agua fría, agua caliente, o sea, por ejemplo, vapor saturado, que es lo que más usamos para calentamiento, porque también hay otros tipos de vapores que se generan especialmente con sobrecalentamiento para aplicaciones de mayor envergadura en centrales, ¿no? Especialmente el vapor saturado se usa para intercambio de calor, mientras que el vapor sobrecalentado en diversos niveles de presión y temperatura busca reducir pues la tasa de humedad para que a esa energía cinética que carga el vapor no pueda ser una amenaza a los elementos mecánicos que generan pues al momento que estos se trasladan hacia una turbina, ¿no? Ya tiene otra concepción. Entonces es evitar pues que esta corriente transfiera estas pequeñas cargas o gotas de humedad que pueda llevar y que a esa energía cinética que se transporta puede hacer daño a los álabes, ¿no? De las turbinas, por ejemplo, en el caso de centrales, ¿no? Entonces, para eso se reduce esos niveles, ¿no? O se lleva a esos niveles de temperatura, para tratar de bajar, en este caso, la humedad y, en consecuencia, subir la calidad o título de ese vapor, ¿no? Bien, entonces nos hemos adelantado un poquito con respecto al tema de capa límite, pero es necesario para poder hacer una apertura, ¿no? Ahora, si ustedes observan esta parte, vamos a orientarnos, a ver, vamos a borrar aquí. Ya hay se ha plasmado en este lado, se plasma, por ejemplo, la ecuación que nos permite deducir a partir de esta los esfuerzos viscosos, ¿no? ¿Por qué se habla de esfuerzos viscosos especialmente y esfuerzos convectivos? En este caso, porque prácticamente todos la velocidad, o en este caso la temperatura, la velocidad y temperatura, como se ven acá representados en estos diferenciales, al final concluyen en un cambio. Si ustedes observan aquí, un cambio en la velocidad, una variante o un gradiente. Entonces, esta densidad, ¿no? O este efecto que se produce sobre la densidad se va a acarrear especialmente aquí, ¿no? En la viscosidad. De ahí también que vamos a relacionar el concepto del número de Prandtl, ¿no? Que es otro número dimensional que va acompañado al número de Nusselt y a veces multiplicado de manera directa con el número de Reynolds, ¿no? A un exponente conocido. Entonces, estas ecuaciones nos permiten a nosotros hacer una interpretación cuando ya tenemos, ojo, los dos tipos de capa límites, pero centrados en un tubo, ¿no? Aquí es más caprichoso en el sentido de que vamos a ver una zona, ojo, una zona intermedia, que aquí vemos, donde estas líneas de corriente no son afectadas. Por ejemplo, si aquí entra a 5 metros por segundo, esas 5 metros por segundo se van a mantener hasta cierto punto, pero de ahí se afectan. ¿Y eso de qué va a depender? Va a depender de estas condiciones, ¿no? Va a comprender de las condiciones, por ejemplo, de la rugosidad de la tubería, eso es uno, de la velocidad con que lleve también, del diámetro o el espacio que tenga la tubería, ¿no? De ahí se forman diversas regiones. Estas regiones que se forman especialmente son regiones de flujo denominados irrotacionales, que están aquí en el centro, o sea, son ordenadas, y luego ya viene la capa límite de velocidad, ¿no? La cinemática, o simplemente capa límite. Luego ya viene el perfil de velocidad de desarrollo, que es lo que interesa. En estas zonas que ustedes ven de flechas más pequeñas son zonas de retención. De igual manera aquí, porque aquí hay contacto y aquí hay contacto. Entonces, se llega a obtener una zona final denominada perfil de velocidades completamente desarrollado cuando ya el flujo, ¿no? En este caso, ha podido, llegar hasta cierta distancia, ¿no? Hay un distanciamiento desde inicio a término, o casi, si se puede decir, a una distancia interna del tubo en la cual ya hemos obtenido un perfil hidrodinámico. Esto es válido para líquidos y para gases, ¿no? Entonces, ¿para qué es bueno interpretar esto?
cuando especialmente queremos llegar a determinar un coeficiente convectivo partiendo del análisis de las correlaciones de capa límite. Hay espesores de capa límite, así como hay, por ejemplo, capa límite cinética o cinemática relacionado a la velocidad, y hay capa límite térmica, que tiene que ver con el gradiente térmico, ¿no? Entonces, estas correlaciones se ven más detalladas aquí. Cuando ustedes escuchen hablar de capa límite cinemática, van a obtener pues el ejemplo que les he mostrado hace rato, ¿no? Aquí hay unos gradientes de velocidad, hay un punto de inicio desde donde se va a formar ese punto o esa zona de dominio de la capa, ¿no? Estos gradientes que están debajo de estas líneas punteadas son zonas de influencia de la capa límite, mientras que arriba los gradientes de velocidad se mantienen libres o, en este caso, independientes de la capa límite. Esto es en una placa, ¿no? Esto analizado, viéndose pues en termografía, se puede ver un arremolinamiento cerca de la superficie caliente, ¿no? Ahora, si eso lo asociamos ahora a una capa límite térmica, miren, el desarrollo es similar, esto es muy similar al perfil de capa límite cinemática. Siempre aquí vamos a asociar la forma y la geometría. Entonces, mientras que tenemos la zona de inicio, vamos a ver una transición y luego ya una zona de completo desarrollo, ¿no? Esto se da en todos los elementos de tuberías de dimensiones estándares, e incluso en las tuberías de diámetro capilar, que se usan mucho para reproducir fenómenos de meniscos que se dan en física, ¿no? En los fluidos capilares. Entonces, ahí aparece ahora el denominado espesor, ¿no? Dentro del borde de capa límite térmica. Como ya sabemos, todos estos gradientes térmicos están influenciados por el efecto de esta placa, mientras que aquí arriba la temperatura ya no depende, ¿no? Entonces, salir de esta zona o tener más pequeña esta zona es conveniente para mejorar la eficiencia en la transferencia de calor. Eso lo vamos a asociar ahorita a este concepto. Observen aquí, acá tenemos una curva, hay dos curvas en sí, donde nos están mostrando los coeficientes convectivos. Este es un perfil de coeficiente convectivo, mientras que este es un factor de fricción. Aquí hay una zona. Nosotros vamos a observar que al inicio, este coeficiente convectivo tiene un perfil de caída, se va bajando a medida que el fluido se va desarrollando. Observen, esta es una tubería, pero llega un punto en que el factor de fricción ya se estabiliza debido a que ya se conformó las capas límites. Y aquí están las dos capas límites, hay una térmica y hay una cinemática. Entonces, ¿en qué momento podríamos decir, en qué momento encontramos la estabilidad de ambas, ¿no? Cuando ya los dos tipos de capa límite se han desarrollado. Ahí se va a generar un conocido término como desprendimiento de capa límite. Entonces, esto también se da en superficies, por ejemplo, definidas de geometría regular, hablemos de esferas, o de la simbología que se hace, por ejemplo, de una pelota de tenis que se lanza hacia el aire, y este genera pues una resistencia donde las líneas de velocidad circulan toda la silueta de la esfera, pero al momento de que se va a desprender, genera una estela, ¿no? Es esta denominación, a ver, les voy a mostrar acá. Es cuando, por ejemplo, tenemos una pequeña esferita, vamos a verlo así, y aquí hay líneas de corrientes, ¿no? Estas líneas van impactando directamente, algunas van por la silueta, de tal manera que llega un momento en que se genera un desprendimiento, o sea, deja de hacer contacto en la superficie y se abre, se separa. Aquí incluso se puede estudiar un ángulo de separación, pero ¿en qué momento se puede establecer esa separación o ese desprendimiento de capa límite? ¿Y qué sucede con la presión en el seno del fluido? Si este fluido venía con una velocidad, venía con una temperatura y hay una presión ambiental probablemente que lo caracterice, ¿qué sucede con la presión aquí, en esta zona? Se genera un cambio de presión. Ese cambio de presión, ¿qué cosa produce en el aire o en el medio? Sea este aire o sea también un líquido. Eso va a producir pues pequeños arremolinamientos que ya son explicados por el fenómeno de capa límite. Estos elementos a nosotros nos permite extender, por ejemplo, algunas características para poder mejorar u optimizar
equipos o elementos de diseño que se usan en la industria. Especialmente estos fenómenos son caracterizados para poder hacer estudios de perfiles aerodinámicos, ¿no? Especialmente para ciertas industrias, ¿no? De tratamiento especial. Bien, entonces vamos a ir observando pues que ya esa capa límite, tanto cinemática como térmica, tiene una razón de origen y tiene también una especie de, si se puede decir, estabilidad. Cuando ya se llega a la región completamente desarrollada, ustedes van a observar que estos perfiles incluso se mantienen lineales, ¿no? Ojo, eso significa de que el coeficiente convectivo ha caído hasta este punto y se mantiene estable. Eso a nosotros nos debe de representar un punto de diseño importante. ¿Por qué? Porque lo que se quiere en transferencia de calor es mantener coeficientes convectivos los más altos posibles, ¿no? Ya que cuando tenemos dos superficies, hablemos así, voy a hacer el esquema de esta forma. Por ejemplo, voy a tener acá una pequeña tubería representada así, y aquí tenemos su diámetro interno, ¿no? Un espesor. Tenemos aquí el punto central de la tubería y un fluido. Ese fluido tiene una temperatura determinada, pero al exterior hay otra temperatura. Entonces, si nosotros caracterizamos, ¿no?, qué pasa con el fenómeno, en este caso, de la turbulencia, ¿no? ¿Qué tan importante es la turbulencia para propiciar una transferencia de calor que me permita a mí obtener la máxima transferencia o ganancia térmica? Está en base primero a caracterizar las resistencias, ¿no? Esas resistencias térmicas va a depender internamente del tipo de fluido, ¿no? Si es un líquido o si es un gas, es netamente aquí un coeficiente de convección. Ese coeficiente de convección me va a generar acá una resistencia convectiva, ¿no? Y luego una resistencia conductiva que hay que superar, que es producto del espesor de ese material, que puede ser una tubería, ¿no? Y luego ya nos encontramos al exterior con otro coeficiente convectivo. Entonces, prácticamente, si yo quiero caracterizar una resistencia global de este fenómeno, yo tendría que encontrar un coeficiente global, ¿no? Un HU, donde probablemente yo relacione el coeficiente convectivo interno más quizás el logaritmo natural de los espesores de los radios, un radio exterior o un radio interior, dependiendo, sobre 2pi. Esta es una de las ecuaciones que más se usa, por K por L más 1 sobre el coeficiente externo. Esta es una de las ecuaciones que se representan, por ejemplo, cuando nosotros analizamos la transferencia de calor, si es que partimos desde el lado de la conducción, basado en esta expresión, ¿no? En el caso de en este caso, el valor de K por el área por la temperatura, ¿no? Diferencia de temperatura. Le voy a llamar T sub 1 y T sub 2 sobre, en este caso, una determinada superficie que hay que vencer. Voy a llamarlo un espesor E. Entonces, va a depender del tipo de superficie en la cual la resistencia por conducción se caracteriza, ¿no? Como se trata de un espesor, tal, se reemplaza aquí, ¿no? Estas ecuaciones ya están bien definidas en las bibliografías convencionales, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? La importancia es de que tenemos que identificar dos tipos de coeficientes, un interno y un externo. Entonces, cuando nosotros caracterizamos ese coeficiente interno y el otro externo, al promediarlo obtenemos un coeficiente global de transferencia. Este coeficiente global de transferencia de calor al final se contabiliza a través del calor total transferido mediante una ecuación que relaciona el valor de U por el área. Probablemente hagamos un factor de corrección ahí de temperatura según la geometría de los dispositivos y la diferencia de temperatura media logarítmica. En este caso, conociendo después que esta diferencia de temperatura media logarítmica por lo general en la industria son valores conocidos a la entrada, dependiendo de la naturaleza del proceso que se quiera hacer. Por ejemplo, si yo quiero calentar un fluido, de hecho voy a tener un fluido frío y ese fluido frío es conocida la temperatura. Si es agua fría que quiero calentar a 65 grados, entonces voy a tenerlo probablemente de 20, de 18 grados, hasta la temperatura que quiero elevarlo. Pero si yo tengo, por ejemplo, por el otro lado, un remanente de condensados que he recuperado de un proceso y esa temperatura está entre 85 y 86 grados,
conozco las temperaturas de las entradas, ¿no? La temperatura de salida del fluido es probablemente una de las condiciones que yo quiera ponerle al diseño, y esa temperatura también se va a poder estimar, ¿no? Mientras que para eso el fluido va a tener que descender desde los 86, 85 hasta una temperatura tal que también a su salida mantenga un gradiente con el fluido de calientes a la salida, ¿no? Esto también es parte de una metodología de cálculo que se usa muy tradicional. Bien, entonces aquí ya se explicaba un poquito sobre los coeficientes convectivos que se pueden tener tanto del lado interno o del lado externo de un proceso, ¿no? Entonces ahora nos vamos a fijar en algo importante que se basa sobre todo para poder caracterizar la turbulencia. Aquí hablamos ya de turbulencia en sí cuando vemos dos elementos prácticamente conocidos. Por ejemplo, en la convección natural, prácticamente un elemento, un cuerpo, lo que hace es disipar calor en estos términos, mientras que puede, producto de esta disipación de calor, ese movimiento de aire caliente asciende, ¿no? Permite el ascenso de aire caliente y a la vez desplaza el aire frío, generándose un movimiento mecánico natural por diferencia de densidad, ¿no? Entonces, esto es conocido y se extrapola también a las condiciones climatológicas, ¿no? Producto de los fenómenos que se ven en los océanos, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos en la aplicación industrial un poquito más real. ¿Por qué? Porque ya ahora nosotros no podemos esperar de que un proceso de transferencia de calor se dé en los medios naturales, ¿no? Como los equipos cumplen tiempos, procesos y hay un ciclo, necesitamos obtener un producto final que probablemente el enfriamiento o el calentamiento sea un recurso en el tiempo necesario. Entonces, por ejemplo, usamos ventiladores. Este ventilador me permite a mí extraer la cantidad de calor necesaria de una zona que yo quiero enfriar, ¿no? Y esto también va a depender de un diseño especial, porque si se supone que es una placa, vamos a tener que aplicar algunas correlaciones de convección forzada, ¿no? Entonces los libros tienen especial capítulo para este tratamiento, ¿no? Hay convección natural, convección forzada, ¿no? Y dentro de la convección forzada tenemos convección forzada externa y convección forzada interna, ¿no? Que es propiamente el tratamiento que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cómo varían los coeficientes convectivos aquí en este caso? Y en este caso es una variación tremenda, ¿no? Es tremenda la variación, pero también hay una situación que hay que analizar. No porque se influya, ¿no?, mayor energía cinética a una corriente de aire, vamos a lograr enfriar una superficie en mayor tiempo. Eso también se tiene que controlar, porque también sucede que estemos agregándole demasiada energía cinética a una masa de aire que su contacto con la superficie es tan rápida que no le permite intercambiar el calor o no le permite extraer el calor, y eso también es una desventaja, ¿no? Esto se puede llevar a los términos también de la combustión. Por ejemplo, si yo quiero, supongamos, operar en un régimen adecuado, óptimo o eficiente de transferencia de calor en una caldera pirotubular, yo voy a tener que equilibrar entre el proceso de combustión, muy aparte de los elementos o ingredientes que participan en la combustión, la relación de aire-combustible. Ese flujo que se ha generado, ¿no?, tiene que tener una determinada velocidad apropiada para que pueda hacer contacto con toda la extensión del tramo de tuberías por donde se va a conducir el calor, ¿no? Si el flujo es muy rápido, demasiado rápido, entonces no le va a dar tiempo a transferir el calor, ya que el contacto va a ser inminente, ¿no? Y prácticamente los gases saldrían por el tiro, por la chimenea, demasiado calientes, ¿no? De ahí que viene el concepto también de pérdidas energéticas, ¿no? Podríamos optar en hacer pues un control en la regulación de la combustión para poder encontrar factores asociados y encontrar un régimen, ¿no?, adecuado, donde la transferencia sea adecuada, ¿no? Entonces esos fenómenos los vamos a ver acá. Ahí observen estas curvas. Acá nos da esta curva de velocidad. Ustedes observan, hay una curva de velocidad y aquí hay una curva de temperatura. Mientras aquí cerca de la placa la velocidad tiende a retenerse, aquí es al revés. La temperatura, mientras más se aleja, no deja de ser influenciada. Entonces, si aquí empieza con mayor temperatura, hacia arriba acaba con menor temperatura, ¿no? Entonces, ahí encontramos una relación inversa. Es por eso que es necesario encontrar un punto de equilibrio con unas correlaciones que funcionen dentro
de los dominios, ¿no? Y eso lo gobierna el número de Reynolds. Bien, entonces avanzamos en esta parte y vamos a encontrar algunas de las correlaciones más importantes que se han estimado para el régimen laminar. Entonces, cuando se tienen procesos laminares, vamos a encontrar un número dimensional que relaciona el número de Nusselt. Este es otro número dimensional utilizado que relaciona la relación de diámetro y longitud, ¿no? Ya aparece el número de Planck también para explicar la dinámica o el comportamiento de las fuerzas viscosas en base a la temperatura, ¿no? Este número de Planck está tabulado, se encuentra tabulado en la mayoría de tablas, ¿no? Están en la parte extrema final. Entonces, estas ecuaciones son empíricas. ¿En qué sentido? Y en el sentido de que cumplen solamente para un tratamiento especial en la industria o en condiciones de laboratorio. Eso quiere decir que fuera de los escenarios que se gobiernan, en el caso de Reynolds o el número de Planck, si es que se supera el valor del Reynolds o del Planck, como lo vamos a ver más adelante, estas correlaciones ya no funcionan. De ahí que se le llaman correlación, porque solamente funcionan en una determinada condición de experimento. Entonces, luego vamos a tener algunas propuestas que se hicieron, esto viene desde 1936. Se hacen estas propuestas para mejorar las condiciones de estimación del número de Nusselt. Entonces, aquí ya se asocia a la viscosidad, que no se consideraba acá. Esta viscosidad que se genera contempla la viscosidad, esto lo voy a hacer aquí, la viscosidad en el seno del fluido, es decir, voy a considerar aquí una tubería, es la viscosidad aquí en la pared y la viscosidad al centro. Entonces, ahora, esta relación, por lo general, a veces se considera la unidad, o sea, como un valor equivalente a 1, siempre y cuando las tuberías sean pequeñas. Cuando son tuberías de diámetros pequeños, entonces, lo que pase entre el centro de la tubería y la pared interna casi no tiene mayor percepción, es decir, no varía mucho. Pero si se tienen tuberías mucho más grandes, de diámetros mayores, entonces a mayor distancia yo puedo experimentar mayores cambios térmicos y es probable que la densidad y la viscosidad sí se note. Por lo tanto, estas viscosidades van a tener que ser calculadas, ¿no? Ahora, ¿cómo se calcula? Aquí hay otras correlaciones que nos permiten ya las viscosidades, ¿no? Entonces, para el tratamiento de información, ahí les indico esa parte, puede ser también tema para hacer una próxima presentación sobre cómo se calcula. Luego vamos a observar otras correlaciones mejoradas en cuanto a la entrada del régimen laminar. Ahora, en este aspecto ya se relaciona la relación de los diámetros, el diámetro hidráulico, ¿no? Y la longitud. Este aspecto también ya se propone en 1979, pero da una validez del número de Reynolds, ¿no? Hasta 2800, ¿no? Luego vamos a encontrar pues ya que a partir del número de Reynolds hacia adelante, ¿no? De 10.000 ya se consideran totalmente desarrollados en el caso del fluido, ¿no? Ahora, a otras correlaciones importantes que ya tienen dominio de Reynolds están aquí, como ustedes observan, ya se considera también este factor de fricción para el caso de tubos lisos que se propone en 1970. Estas herramientas se encuentran en la mayoría de libros de transferencia. ¿Qué nos interesa de ellos? Es el número de Nusselt, que ya contempla la fricción, los factores de fricción, el número de Reynolds y el número de Planck a la 1/3. Ahora vamos a ver cómo se relaciona esto. Aquí hay unas condiciones, dependiendo de la transferencia que hagamos, si es que nosotros estamos, por ejemplo, calentando o enfriando, se van a hacer usos adecuados de estos indicadores. Aquí tenemos un Planck y un número de Reynolds en la cual esta correlación es válida, ¿no? Fuera de este contexto no se puede aplicar. Entonces, una de las propuestas mejoradas es esta, es el número de Nusselt con esta característica. Es una de las más usadas en sí, ¿no? Este es un valor de las más usadas donde tenemos que analizar si el proceso se da para calentamiento o si se da para enfriamiento, ¿no? Aquí también vamos a observar ya otra correlación que contempla el uso de la viscosidad, como les mencionaba, considerando en la temperatura de pared y considerando en el centro o en el seno del fluido, ¿no? Otra condición importante son estas correlaciones que ya considera el factor de fricción con las determinadas limitantes que hay en el número de Planck y Reynolds. Esto también lleva a una condición, que vamos a hacer una mejora, en este caso, o una reducción de los errores que podamos obtener en medición. Como son valores a escala, son reproducidos a nivel de laboratorio, hay un margen de confiabilidad y ese valor pues ya lo entregan los autores, ¿no?
con esa aplicación ya podemos saber un margen incluso de error que podamos tener. Aquí entramos netamente a los turbuladores, ¿no? Estos turbuladores son elementos o equipos de inserción que se agregan a las tuberías para modificar el régimen. Esa modificación de régimen que nosotros vamos a observar tiene que ver con estos elementos de variaciones geométricas, si se puede decir, diseñadas apropiadamente para obtener una convergencia o una divergencia en el caso de la laminaridad hacia la turbulencia, ¿no? Entonces, estos elementos también son similares cuando nosotros buscamos que se mejore la turbulencia, ¿no?, a través de elementos corrugados, cuando por ejemplo generamos mayor aspereza en las tuberías internas o mediante superficies ásperas hechas adrede, es decir, se rasquetean los tubos para producir mayor rugosidad, ¿no? Aquí tenemos elementos más elaborados que son superficies o aletas, ¿no? Ahí está, esta es una vista de estos elementos. Luego vamos a ver en sí ya en acción, si se puede decir, cómo es de que tenemos un flujo cuando este a la vez interviene dentro de una tubería. Este es un régimen normal y vemos que aquí el flujo va ordenadamente. En este sentido, cuando tenemos ese ordenamiento de flujo, podemos decir de que tenemos coeficientes moderados de transferencia de calor. Los coeficientes convectivos no son tan interesantes en el sentido de su valor energético, pero cuando agregamos estos elementos, ya observamos que el coeficiente convectivo aumenta producto de la turbulencia que se produce, ¿no? Pero esa turbulencia tiene que ser también calculada o tiene que ser estimada debido a que también podríamos influir en la caída de presión, que es una situación que no queremos producir en los fluidos por razones de efectos que pueden producir desde sobrecostos hasta problemas técnicos, ¿no?, e incluso ineficiencia. Más aún cuando nosotros consideramos que estos elementos pueden ir al interior de algunas tuberías de calderas, donde estas calderas tradicionalmente puedan usar todavía los combustibles residuales, ¿no?, que se usan aún todavía, se usan, a pesar de que se habla del boom energético del gas natural, aún se usan por su costo y también por su rendimiento energético, ¿no? Más allá de la contraindicación, pues, de los efectos ambientales que producen, ¿no?, sigue en vigencia. Entonces, tenemos que tener cuidado en el sentido de la presión o la caída de presión que puedan generar estos elementos. Es por eso que se diseña. Entonces, aquí se ve ya un uso adecuado, ¿no?, internamente, cómo se agrega estos elementos, y vemos algunos de los parámetros que lo rigen. Por ejemplo, vemos una distancia entre álave o corona y corona, y vamos a ver también en este caso un ángulo. Más adelante vamos a ver un ángulo apropiado, aquí no se ve mucho, pero vamos a ver los efectos que produce. Incrementa la turbulencia, mejora la transferencia de calor, afecta directamente al coeficiente convectivo de gases, o sea, temporalmente la sube, produce caída de presión, ya que al insertar un elemento que probablemente no es natural internamente al paso del fluido, genera una resistencia, ¿no?, y esto afecta la presión. Y luego incrementa el factor de fricción y el esfuerzo cortante en el seno del fluido, es decir, empieza pues a cinemáticamente alterarse el fluido, ¿no? Por eso que debemos de tener control. Ahora, en la industria y en el mercado existen empresas dedicadas al trabajo de la mejora de la eficiencia energética a través de estos elementos. Estos turbuladores ya vienen en diversos modelos o diseños y ya hay un marco, o si se puede decir, un amplio espectro de estudio que se han hecho en calderas. Entonces, aquí hay una propuesta, pues, de una empresa que extiende sus servicios en base a esto, que han conseguido o han logrado demostrar que hay un ahorro de hasta 30%, en el sentido de que se aprovecha mejor la transferencia de calor, ¿no? Entonces, si inicialmente, por ejemplo, estos gases de la caldera sin turbulador salía a 280 grados centígrados, aquí vamos a observar que sale a 180, ¿no? Hay un gradiente de recuperación importante que se le roba a los gases para poder ser transferido en esta zona, ¿no?, donde interesa transferir calor. Entonces, aquí vemos algunos catálogos importantes que dan algunos proveedores que ya estiman la referencia, la varilla de cuántos milímetros son, el tipo de envase, las pulgadas que hay que ver en función al tubo, los diámetros y sobre todo el costo, ¿no? Ustedes pueden evaluar el ahorro con respecto al costo tomando estos indicadores, ¿no? Ahora también lo vamos a asociar a otros tipos. Ya vemos una continuación de los costos de estos elementos basados aquí, que es una extensión. Y al final
vamos a ver en este caso la propuesta de ahorro económico que se da, ¿no? Ahora, en el parque industrial que tenemos, todas las calderas permiten o son posibles aplicar estos elementos, habría que evaluarlo. Habría que ver las condiciones desde el aspecto operativo, desde el aspecto de las condiciones de mantenimiento, también de la naturaleza del combustible que se usa, ¿no? Y de la potencia, aspectos importantes, ¿no? Si bajo estos criterios, evaluándolo, permite obtener una ganancia importante de calor sin afectar los parámetros de operación de la caldera a nivel de fluido o a nivel de rendimiento, entonces es factible hacerlo. Entonces para eso se necesita un análisis, ¿no? Entonces, bajo ese concepto les voy a presentar unos cálculos que se han hecho en una caldera real. Esta es una caldera pirotubular, como ya sabemos, es un equipo que se utiliza para producir vapor saturado en la industria. Está acoplado, pues, tiene elementos auxiliares que respaldan su funcionamiento, tiene un quemador de combustible, tiene una cámara, es un elemento principal, una cámara o un hogar donde se desarrolla la combustión y se almacena, pues, los gases, ¿no? Luego hay un banco de tubos por donde se generan, pues, recorrido de los gases, también llamado pasos, y luego hasta su salida por la chimenea, ¿no? Este proceso es importantísimo monitorearlo a través de su régimen fluido dinámico y también desde la forma en que el equipo transfiere el calor. Para eso hay una norma técnica, es la norma técnica peruana 350-300-2008 y la otra versión 350-2009, que es la que se encarga de evaluar sobre todo los indicadores ambientales que emite, ¿no? Entonces está regulado en ese sentido. Este es el mecanismo que nosotros usamos para poder hacer un balance energético en una caldera que va a usar turbulador. Aquí viene la turbulencia a cobrar importancia cuando ya lo caracterizamos en un modelo de un tubo, ¿no? Vamos a suponer que esta caldera, pues, puede tener 300 tubos, o a veces supongamos pueda tener 150 tubos, 200 tubos, pero el análisis lo vamos a hacer sobre un tubo y considerando también el paso en que se debe de colocar, ¿no? No es sencillo analizar, solamente podríamos decir, ¿no? Se necesita una cantidad de tubos o cantidad de turbuladores, pero no sabemos en qué paso es conveniente ponerlo, si es en el segundo o en el tercer paso y qué efectos va a generar, ¿no? Es un análisis bastante riguroso que hay que hacer y también determinar qué porcentaje de tubos puede llevar turbuladores. Quizás no se puede llenar todos los tubos con turbuladores porque puede acarrear, pues, en problemas operativos, ¿no? Entonces puede afectar la presión. Puedo analizar si es un 10%, si es un 15% y qué efectos trae, ¿no? Si me conviene adherir y hay ganancia de energía, recupero, o quizás estoy afectando a las variables de interés y no es necesario agregar más. Esas condiciones también se analizan. ¿Cómo se hace? Bajo una metodología. Esta metodología contempla la generación de calor, gases de combustión, se generan, pues, los elementos básicos, un flujo básico de aire que ingresa, un flujo de combustible, las variables que debemos de monitorear, ¿no? Flujo másico, Reynolds y la densidad, viscosidad y presión. Esto es importante en los gases. Y luego lo configuramos ya en la intensidad de flujo, luego un flujo si es laminar o si es transición, eso de hecho en una caldera todo es turbulento. Y luego ya la dependencia en la temperatura. Eso a mí me lleva a analizar el número de Nusselt, la diferencia de temperatura media logarítmica y el calor. Y en base al calor obtenido, yo ya puedo obtener una relación con el flujo de vapor que produce. Esto es sin turbulador, pero si yo uso el turbulador, en este paso yo agrego la correlación que domina al modelo del turbulador. Es decir, hay un modelo apropiado que viene con su representación en una ecuación de Nusselt. Entonces, esta parte amarilla es la parte que interviene el turbulador. En esta parte, para aplicarse a una caldera, primero hay que caracterizar el régimen de combustión, cómo se encuentra el equipo en cuanto a su proceso de combustión. Hay dos eficiencias que hay que considerar. La eficiencia de combustión, que se obtiene del análisis propiamente con un analizador de gases, y la eficiencia como máquina que transfiere calor. Entonces, ahí tendríamos que aplicar la norma técnica peruana, ¿no? Especialmente la norma técnica que relaciona, pues, a las pérdidas por método indirecto, ¿no? Que considera 6 pérdidas.
de las cuales las más importantes están en las dos últimas, porque está relacionado a coeficientes convectivos. Entonces, esos coeficientes convectivos que ya se han estandarizado como ecuaciones modelos que gobiernan a ese fenómeno interno, son las que van a ayudarnos a encontrar esas tasas, ¿no?, de energía. Contabilizadas con eso podríamos encontrar un rendimiento, ¿no? Entonces, aquí les voy a mostrar la parte de la estequiometría de la combustión que se hace para un tipo de caldera que utiliza un petróleo residual 500. Esta es una configuración teórica de la ecuación que se usa. Luego encontramos la relación de aire-combustible. Esta relación de aire-combustible ya prácticamente se obtiene directamente aquí, ¿no?, como ustedes ven, en relación de kilogramos aire sobre kilogramos de combustible. Luego se hace una operación, ¿no? El factor de carga nos determina en este caso una relación importante para ver sobre todo la producción de vapor, eficiencia y el consumo de combustible, ¿no? Como en este caso hemos considerado que estamos aquí pues en 80, estos valores se extraen de acá, de esta tablita, ¿no? De aquí vamos a extraer el exceso de aire, por ejemplo, que es importante, el exceso de aire para trabajar, ¿no? Luego, con estos datos, ya vamos a hacer unos cálculos de flujo de aire. Ese flujo de aire ya me arroja a mí en este valor, 7.886. Luego ya un flujo de gases, porque hay que sumar aire más gases, ¿no?, que se produce al total, ¿no? Este flujo de gases está compuesto por el flujo de combustible más flujo de aire. Y me da una razón de 2.33 kilogramos de gases por segundo. Pero esta cantidad de gases se tiene que distribuir en el número de tubos. Suponiendo que hay, pues, por ejemplo, 160 tubos, yo obtendré un flujo másico unitario por tubo. Luego ya lo llevo a unidades volumétricas, lo divido entre la densidad y obtengo en metros cúbicos segundo. ¿Para qué hago esto? Para relacionarlo especialmente con el área. Ahí vamos a ver. Obtengo el área, ya que es un tubo de cédula conocida, entonces obtengo su área interna y luego lo relaciono con la velocidad. O sea, ¿a qué velocidad se está transportando interiormente en los tubos? Entonces hago la división y obtengo una velocidad de 11.70 metros por segundo. Este es un cálculo estimado internamente. Esta velocidad será la misma en el hogar, será en el segundo paso, en el tercer paso, ahí vamos a ver, ¿no? Son variantes. Entonces aquí vamos a obtener una velocidad de gases, como ustedes ven. A la entrada del segundo paso se calcula el número de Reynolds y luego al número de Nusselt. Se escoge la correlación adecuada y luego se obtiene este número de Nusselt. Este número de Nusselt se va a relacionar con el coeficiente convectivo por el diámetro y la conductividad térmica de los gases, ¿no? Y ustedes observan, ya en esta parte se hace el reemplazo, se despeja, y al final se obtiene el coeficiente convectivo interno. Este es para el lado de los gases, pero de la misma manera se realiza para el lado externo del agua o de la cámara de la caldera, ¿no? Como ustedes ven, se hacen los mismos cálculos, se obtiene el flujo másico, y aquí vamos a observar ya los cálculos, ¿no? Se obtiene una velocidad de agua internamente, se calcula el número de Reynolds, se hacen los mismos cálculos, se obtiene la densidad, la temperatura, la viscosidad y un diámetro. Nuevamente ese diámetro interno ya tiene pues un valor fijado porque se supone que se conoce, ¿no?, el diámetro de alimentación de la tubería de agua. Luego de esto se obtiene ya el número de Nusselt, se hacen los reemplazos, se obtiene el número de Nusselt y al final se relaciona el coeficiente convectivo del lado interno de la cámara de agua, ¿no? Entonces vamos a observar que ya se tienen los dos coeficientes convectivos, tanto el interno y el externo. Y al final calculamos el coeficiente convectivo global, ¿no? Entonces aquí se agregan las resistencias térmicas, estas se han producido por la naturaleza de la tubería, que tiene un espesor, y al final se reemplaza. Al hacer ese reemplazo tenemos este valor, 17 vatios sobre metro cuadrados grados Kelvin, ¿no?, en las unidades trabajadas. Entonces para eso tenemos una tubería de 2 pulgadas, su radio externo, su espesor y su radio interno. Aquí ya entra a tallar el efecto que produce el turbulador, ¿no? Se hace lo mismo, pero esta vez ya el turbulador tiene sus propias dimensiones y estos van a afectar al momento que se reemplacen en su número de Nusselt propio. Si nosotros nos basamos en eso, tenemos una geometría de diseño, una especie de helicoide, que se tiene que desarrollar. Los elementos básicos son estos: longitud, hay un espesor, hay una distancia entre álabe y álabe, hay un espesor y hay un, en este caso, espesor de álabe. Ahora encontramos los pasos, la longitud de arco interno, el espacio de diferencia radios, el radio externo,
radio interno y los ángulos, ¿no? Estos ángulos son las variantes que vamos a ver que generan efectos en la ganancia de calor. Aquí se han hecho unos cálculos ya en hoja de cálculo en Excel, se ha programado y se ha hecho corridas de datos, ¿no? Esa corrida de datos nos ha generado esto, ¿no? Para calcular sobre todo los efectos que produce, hemos necesitado especialmente encontrar el área efectiva, ya que al inicio el área sin turbulador es un área total, al 100%, pero necesitamos sacar un área especialmente cuando el turbulador ya está insertado, ¿no? De hecho, va a haber menos área y va a haber un incremento de velocidad. Este efecto se calcula aquí, ya tenemos el área efectiva, y al final tenemos que esa velocidad es 19,25, es decir, subió de 11 tanto a 19,25 metros por segundo. O sea, produjo el efecto que buscábamos. Ahora, ¿cuánto es el Reynolds? Si hacemos el cálculo, es el número de Reynolds, nos ha dado aquí, y luego vamos a encontrar ya el nuevo número de Nusselt. Esta correlación es la que domina para ese modelo de turbulador helicoidal. Ese es un turbulador del tipo helicoidal. Luego vamos a obtener algunos cálculos que se han procesado producto de evaluarse los turbuladores a diversos cambios de variable, tanto de los pasos, del ángulo, del área efectiva y la velocidad. Ahí vamos viendo cómo las distancias van afectando a la velocidad. Y esto se ha graficado, ¿no? Se ha graficado, se ha hecho una relación para poder obtener hasta qué punto nosotros podemos exigirle prácticamente a un diseño sin que ésta rompa pues el esquema de estabilidad operativa, ¿no? No me genere cambio de presiones, no me genere fluctuaciones en la operación, ¿no? Aquí se ha considerado que en un segundo paso hay que agregarle 16 turbuladores, ¿no? De una cantidad de 160 tubos. Aquí tenemos otras variaciones, como ustedes ven, también se ha analizado para el tercer paso, ¿no? Nuevamente longitudes y velocidades. Aquí las velocidades son mayores, en el tercer paso se consiguen más velocidades, ¿no? Hasta 11,31. Eso se ha graficado también de manera que podamos hacer una interpretación o una valoración de los resultados. Y finalmente, cuando ya se aplica, porque este es un capítulo extenso, aplicar un poquito la parte del cálculo de la norma técnica peruana para determinar la eficiencia de la caldera usando el método indirecto. Ya los cálculos nos ha llevado a obtener la eficiencia sin turbulador y con turbulador. Hay una ganancia aproximadamente, ¿no?, de, como ustedes ven, 3%, que es importante. 2 y tanto por ciento de ventaja de recuperación de calor usando turbuladores es una ventaja tremenda, ¿no? En un sistema de combustión robusto, como puede ser una caldera, dependiendo de la potencia y de las horas operativas, ¿no? Hay trabajos que se han hecho también basados en simulación numérica, en colaboración de tesistas, ¿no? En este caso del ingeniero Castilla Burtoyón y de la ingeniera también Chávez Melo Yulaisi, en la cual hicimos un trabajo colaborativo haciéndose ahora simulación. En la parte de la simulación se ejecutó en el programa el COMSOL Multiphysics con ciertas condiciones de diseño en las que ellos estimaron las variables de entrada para poder hacer un análisis respectivo. Esta información está disponible también en la web. Ustedes pueden encontrar los parámetros que se han evaluado. Esto se ha dado para un generador de vapor, ¿no? ¿Qué han encontrado ellos? Caída de presión, que es interesante, la caída de presión con respecto a un ángulo de ataque de diseño. Ese ángulo de ataque tiene que ver con el ángulo de orientación que tiene el ala del turbulador. Luego también han relacionado caída de presión y coeficiente de transferencia del calor, ¿no? Estos coeficientes son importantes para ver los mínimos y los máximos, ¿no?, que se pueden conseguir, ¿no? Luego también hay relaciones de caída de presión y porcentaje de incremento de calor, ya cuando lo asociamos a la caída de presión, ¿no? Caída de presión y porcentaje de incremento de calor es interesante, ¿no? Esto es particular y especialmente para un fenómeno simulado. Vemos ahí las proporciones. Y finalmente ya ellos llegan a concluir que a un ángulo de 65% de inclinación alcanzan pues los valores óptimos en esas condiciones para incremento de calor, ¿no? Aunque el máximo estaría acá para incremento de calor, pero el diseño geométrico se restringe. Entonces el diseño apropiado sería 65 grados con un incremento de calor del 15,1% del calor que probablemente no se aprovechaba, ¿no? En ese sentido, eso sería todo por la presentación. Entonces quedo a algunas consultas o preguntas que se puedan hacer. Bien, muchas gracias, ingeniero Montañez. Bueno, pasamos a la ronda de preguntas que se realizó en Facebook.
Bueno, la primera pregunta es, ¿en qué tipo de industrias utiliza el intercambiador de calor de tubo y coraza? Muy bien, es diversa. Está, por ejemplo, desde la industria pesquera para calentar algún tipo de fluido. Puede ser agua, por ejemplo, para calentamiento de alguna sustancia que se pueda usar, por ejemplo, como un elemento que interviene en el proceso de la fabricación de harina de pescado, ¿no? Otra es, por ejemplo, las plantas refinadoras de aceite de pescado. También utilizan intercambiadores de calor de este tipo, ya que en ese proceso necesitan ellos calentar la sustancia de trabajo, que es el aceite en sí, que se encuentra a una densidad determinada, y necesitan más o menos calentar hasta 75 u 80 grados centígrados para liberar algunos elementos volátiles, ¿no? Ahí también se utilizan. Otras industrias similares que también se usan es, por ejemplo, en las plantas textiles, ¿no? Ahí también hay un circuito térmico específico en la que se producen condensados, ¿no? Y estos condensados también pueden ser utilizados como elementos calefactores para calentar agua, por ejemplo, ¿no? Para alguna aplicación. Otro sector también, aunque no parezca, son los hospitales, ¿no? Algunos hospitales de grandes dimensiones utilizan intercambiadores también de calor, producto de que en los servicios que ellos utilizan, utilizan hasta 3 niveles de presión de vapor saturado para abastecer, por ejemplo, cocina, el área de cocina donde preparan las dietas, también para las plantas, en este caso la sala de esterilización, algunas todavía tienen esterilizadores a vapor porque es más económico. Entonces, como el vapor realiza un trabajo, se gasta energéticamente, se condensa, ¿no? Entonces, esa colección de todos los condensados de los puntos de servicios llegan a un punto de captación de donde se puede utilizar para intercambio de calor, ¿no? También se dan en este caso de los hospitales. Bien, la segunda pregunta es, ¿qué diferencia hay entre la ley de Fick y la ley de Fourier? Muy bien, en el caso de la ley de Fourier está centrada especialmente para la transferencia de calor por conducción. Entonces, como el proceso de conducción se da especialmente por la característica de en este caso de la conductividad térmica del material, entonces el calor se transfiere especialmente por vibración de una red molecular que conforma la estructura. Mientras que en el caso de la ley de Fick, no. En la ley de Fick incluso tiene como elemento potencial a un gradiente de concentración. Ese gradiente de concentración es la que hace posible que una sustancia, un elemento, llamémosle A, migre hacia una zona de menor concentración B, ¿no? Y al igual que como se interpreta en el flujo de calor que va desde un punto caliente a un punto más frío, y este se equilibra cuando llegan a la misma temperatura, entonces en el caso de la difusión también, la concentración es el diferencial, o el diferencial de concentración es la fuerza motriz que le permite a una sustancia difundirse en otro medio, y cesa el proceso cuando los dos han llegado a una concentración de equilibrio. Entonces se puede hacer una especie de analogía en ambos términos, ¿no? Sino que en una se considera el acompañamiento de masa y en el caso de la transferencia de calor no se considera ese acompañamiento de masa, aunque está presente. Bien, bueno, muchas gracias, ingeniero, por su gran ponencia y bueno, y también por apoyar a la empresa Capacitor en este evento que está organizando por su aniversario. Si me permitiría, para poder compartir una presentación y explicar cómo pueden obtener su certificado los participantes. Ah, sí, disculpe. ¿Podría dejar de compartir, por favor? Ya. Por favor. A ver, ya está. Muy bien. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, en cuanto a lo que es el certificado, como ya sabemos, estamos organizando la primera conferencia internacional Electric Power Week, lo cual es de acceso gratuito y a todo público. Bueno, en cuanto a la certificación, es en modalidad online virtual y se podrá acceder desde cualquier país o ciudad.
En cuanto a la certificación es opcional con costo simbólico de 25 soles o $8 por conferencia. Damos las recomendaciones de llenar todos los campos de manera correcta para poder validar su certificado. Y cualquier consulta pueden comunicarse al número de WhatsApp que aparece en pantalla. En cuanto a las entidades bancarias, son las que se muestran en pantalla, como la entidad bancaria de Scotiabank, BVA, BCP, y también tenemos una cuenta internacional de PayPal. En cuanto a los pasos a certificarse, primero deberá ingresar su número de DNI, apellidos y nombres completos, lo cual se emitirá el certificado. En cuanto al número de WhatsApp y correo Gmail también, la entidad bancaria que realizó el pago, la certificación, como ya sabemos, es opcional con un costo simbólico de 25 soles o $8 por conferencia. Pero también tenemos una certificación por todo el evento que abarca todas las ponencias, con un costo simbólico de 50 soles o $16 y enseguida, como finalmente, deben agregar la foto del pago. Bien, como ya sabemos, tu desarrollo profesional es muy valioso en los mercados competitivos actuales. Por ello, invitamos a las siguientes ponencias que será realizada hasta el día 30 de abril, desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Montañez. Y bueno, una vez más, estamos muy agradecidos por su ponencia del día de hoy. Ha sido muy interesante y bueno, le deseo muchos éxitos.